Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo lo que fue hecho, por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Desde los orígenes del tiempo, antes que los cielos fueran desplegados y la tierra formada, el Verbo estaba con Dios, lleno de gloria, de sabiduría eterna, de poder que no conoce límite, y de amor que sobrepasa todo entendimiento. Y este Verbo no solo fue el creador de todas las cosas, sino que fue la vida misma, la fuente inagotable del ser, el aliento primero que hizo vibrar los corazones. Y la luz que emanaba de él no era una luz que los ojos veían, sino una claridad interior, una llama que despertaba el alma y le recordaba de dónde vino y hacia dónde regresa. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que venía para dar testimonio de la luz. La luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aunque el mundo fue hecho por medio de él, el mundo no le conoció. Y es aquí donde se revela uno de los misterios más profundos de la fe. La luz entró en el mundo que ella misma creó, pero los suyos no la recibieron, como si los ojos del alma se hubieran cerrado, como si el corazón del hombre se hubiera endurecido con el paso de los siglos. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No hijos nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino nacidos de Dios. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el gran misterio encarnado, el Dios eterno que se reviste de fragilidad humana, que camina con pies polvorientos entre los hombres, que sonríe con labios humanos, que llora lágrimas verdaderas, que ama con un corazón que puede ser herido, y en ese rostro humano resplandece una gloria que no se apaga, una verdad que no cambia, una gracia que no se agota. La palabra que en el principio dijo, hágase, ahora dice, sígueme. Y esta carne que asume no es una apariencia, sino una realidad viva, un puente entre la eternidad y el tiempo, entre lo divino y lo humano. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido por estas palabras, preguntó cómo un hombre viejo puede nacer otra vez. ¿Puede acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús hablaba de otro nacimiento, uno que no se realiza con carne y sangre, sino con el agua y el espíritu. Porque lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Y el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Este nuevo nacimiento es el verdadero comienzo de la vida eterna, la puerta por la cual el hombre regresa a Dios. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Era mediodía, el sol golpeaba con fuerza, y en ese calor se dio uno de los diálogos más profundos de los evangelios. La mujer, sorprendida, le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Ella no comprendía aún. Pensaba en pozos y cubos, en sed del cuerpo. Pero Jesús hablaba de otra sed, la del alma, y de otra agua, la que calma para siempre. Quien beba de esta agua, volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salta para vida eterna.
Y ese día, junto a un pozo antiguo, una mujer rota por la vida encontró la fuente que nunca se seca. Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en tierra, uno a uno. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Comenzaron a irse, y quedó solo Jesús con la mujer en medio. Entonces él se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así es el corazón de Dios, justo y misericordioso, santo pero compasivo, fuerte pero tierno. Él no viene a condenar sino a rescatar. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Imagina por un momento al maestro caminando entre un rebaño cansado y disperso, con el sol cayendo en el horizonte y los valles sumidos en penumbras. No es un pastor cualquiera que huye con el primer peligro. No es un guardián que vigila desde lejos. Él entra al aprisco, se recuesta en el umbral y con voz suave llama a cada una por su nombre. Las ovejas le conocen, confían en su voz y no temen al lobo que merodea en la noche. Su vida no es suya sino de ellas. Entrega su cuerpo al filo, comparte su sangre por su seguridad. Y en ese sacrificio revela el rostro de un amor que no cuenta el costo. Juan 11:25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Reflexiona en la tumba donde yace Lázaro. Un sepulcro cerrado, un silencio que oprime. Dos hermanas lloran desconsoladas. Amigos guardan el dolor en sus miradas. Entonces resuena una voz que no pertenece al mundo de los muertos. Lázaro, ¡sal fuera! Y el cadáver, inflado por el olor de la muerte, se endereza. Las vendas que aprisionan su carne se deslizan, y la vida, como un río desbordado, regresa. No es solo un acto de poder, es la promesa cumplida de que la muerte no es el fin, sino la antesala de la plenitud. Juan 12:7. Entonces Jesús dijo: Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, porque a mí me han ungido para la sepultura. María, con un frasco de alabastro lleno de perfume puro, rompe el envase y derrama su esencia en los pies de Jesús, como si quisiera regalarle todo lo que tiene. Pedro reprende el gesto. ¿Para qué este derroche? Pero Jesús ve más allá del aceite y de la ropa costosa. Ve la entrega absoluta, la anticipación de su muerte, el acto supremo de amor que presagia el sacrificio en la cruz. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La noche se cierne como un manto sobre el cenáculo. Las antorchas titilan. Y Jesús, hombre y Dios, se levanta, toma una toalla y un lebrillo de agua. Comienza a lavar los pies de sus discípulos, gesto de siervo que trastoca toda expectativa. El maestro postrado ante el alumno, el rey que desviste su orgullo para vestir la humildad, limpia el polvo de un viaje interminable, que simboliza el viaje del mundo, hacia su redención. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Contempla la realidad de aquel monte. Una mañana en la que el rocío aún besa la hierba y los discípulos se agrupan alrededor del maestro. Sus ojos, cansados de las jornadas y los caminos, se alzan al rostro sereno de aquel que habla con autoridad, no como los escribas, sino como quien posee el poder de otorgar vida. Al proclamar pobres en espíritu, Jesús no solo señala a los humildes que reconocen su indigencia espiritual, sino que extiende la invitación más revolucionaria: vaciar el corazón de toda arrogancia para ser receptáculo de un reino que trasciende todo entendimiento. Aquellos que se despojan de su falsa suficiencia encuentran, en esa vulnerabilidad,
La puerta abierta al reino. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde los ladrones minan y hurtan. Imagina al peregrino que recorre los caminos polvorientos de Palestina, con la bolsa llena de monedas y el ánima, cargada de preocupaciones. ¿Cómo guardo lo mío? ¿Cómo aseguro mi mañana? Jesús lo mira, conoce el peso de esa ansiedad que aflige los sueños. Lo que acumulas aquí se descompone, se desvanece. Lo que inviertes en lo eterno permanece. La polilla no mastica la caridad. El óxido no corroe un acto de misericordia. El ladrón no hurta una palabra de consuelo. Cada gesto de amor es un capital celestial que engendra frutos imperecederos. Marcos 4:35. Aconteció que al llegar la noche, dijo a sus discípulos: Pasemos a la otra ribera. Y dejando a la multitud, lo llevaron tal como estaba en la barca. Levantándose gran tempestad de viento, y las olas cubrían la barca, de modo que ya se anegaba. Durante horas sintieron el furor del lago, el aire convertido en látigo, el agua en muro que amenazaba con engullirlos. En medio de ese caos, Jesús, recostado en la popa, dormía apoyando la cabeza sobre un madero. Los miedos y las dudas estallaron. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Entonces se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó la tormenta. Se calmó la brisa. El lago se tornó espejo en la noche estrellada. Y los discípulos quedaron estremecidos ante el dominio de quien no solo camina sobre las aguas, sino que amansa la furia más salvaje. Lucas 15:11. También dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». E inmediatamente repartió entre ellos sus bienes. No mucho tiempo después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella tierra, y comenzó a faltarle. Entonces se fue y se convirtió a sí mismo, pensando en el amor que había dejado, en la mesa vacía y en la compasión infinita de aquel padre, cuya misericordia nunca se agota. Volvió a paso lento, el corazón golpeando su pecho con cada latido de culpa, con cada recuerdo de la abundancia rechazada. Y el padre, viéndole de lejos, sintió compasión y corrió a abrazarlo. No esperó discursos ni explicaciones. Arrancó la túnica tosca de humillación y vistió a su hijo con la dignidad perdida. Un anillo, unos zapatos y el banquete que celebra la vuelta de quien fue extraviado. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Piensa en aquella noche silenciosa en los campos de Belén, el cielo abierto, el pastor intrigado por el fulgor, el coro celestial que entona himnos de gloria. No es un anuncio trivial, es la encarnación de la promesa milenaria. Hoy os ha nacido un Salvador, dice la voz que atraviesa el firmamento, y en medio de la sencillez de un pesebre, nace la esperanza de toda la humanidad, un rescate que no se obtiene por espada ni por oro, sino por la ternura de un recién nacido que trae consigo la paz eterna.